Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Bautista en San Fernando, Chosica. Hoy domingo 17 de marzo 2024. De esta manera, llegando a ustedes, bueno, están de ausente, pero a través de esta manera Dios permite participar de su palabra junto con ustedes, como también dice la Biblia, en espíritu, ¿no? De esta forma. Vamos a orar un momentito. Señor, pedimos tu bendición sobre tu iglesia, sobre tu amada iglesia, Señor, en San Fernando, Chosica. Pedimos que tú muestres tu palabra con poder a cada uno de tus hijos, Señor. Oh Dios bendito, y gracias también por tu ayuda al estar de viaje, pero estando con espíritu con cada uno de mis hermanos en Chosica. Gracias por tu palabra, te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hemos tomado en estos domingos y el próximo domingo también un pequeño estudio del comienzo del libro de Hechos, también que en nuestra Biblia se titula Actos, este libro de la historia de la iglesia. Y recapitulando, repasando un poquito, dijimos que es muy necesario entender el contexto del libro. Entonces, Hechos no es un libro de aprendizaje doctrinal. Hechos no es para instruir en la doctrina a los creyentes. Más bien su propósito es registrar la historia de los acontecimientos al inicio de la iglesia del Señor. Abarca más o menos como 30 años el nacimiento de la iglesia del Señor. Entonces su propósito es histórico, no es enseñanza doctrinal. Hay un gran error de tomar doctrinas del libro de Hechos. Por ejemplo, lo que dijimos, tomar el acontecimiento de Pentecostés en el milagro producido por el Espíritu Santo, el milagro de las lenguas, tomar eso como si tuviese que aplicarse a todo creyente, ese milagro de hablar en lenguas. Y no es así, no es así. También mencionamos, recordando, en el primer capítulo, ahí tienen ustedes en sus hojas, ahí está en el versículo 4, Hechos 1:4, y juntándolos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, mas que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dice, de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos, hablándoles de la promesa del Espíritu Santo. Y estuvimos explicando que todo creyente en Cristo, todo nuevo creyente es bautizado con el Espíritu Santo en el momento de su conversión a Cristo. Cuando esta persona pone su fe en el Señor Jesús, inmediatamente, digamos, al mismo tiempo, este creyente es bautizado con el Espíritu Santo. Y vamos a buscar el testimonio del libro de Efesios en cuanto a eso. Lo tienen ustedes en sus hojas. Efesios capítulo 1, del 12 al 14, dice así: para que fuésemos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual, es decir, en Cristo, esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está afirmando la Biblia, y esta vez sí,
de una manera doctrinal. Efesios sí es un libro de doctrina para nosotros, como no es el libro de Hechos. Hechos es histórico. El libro de Hechos no nos está enseñando la doctrina de la iglesia. Lo que nos está enseñando es la historia de la iglesia al comenzar, incluyendo algunos errores que ellos cometieron. Por eso no se puede aplicar las lenguas que recibieron los creyentes en Pentecostés. No se puede aplicarle a cada creyente. Es como si le dijéramos a cada nuevo creyente, tiene que haber un Pentecostés en tu vida. Y eso no es cierto. El día de Pentecostés inauguró la época del Espíritu Santo en este mundo. Recuerdan que dijimos, ¿no? Algo muy cierto, que el tiempo antiguo, el tiempo del Antiguo Testamento, podría ser llamado el tiempo del Padre, donde predominó la obra del Padre. Pero también en el tiempo antiguo el Señor Jesús obró. También el Espíritu Santo obró. Sin embargo, prevalece más la obra del Padre. Entonces se podría llamar la época antigua la obra de Dios el Padre y el tiempo de Dios el Hijo, Jesucristo, viviendo en esta tierra durante 33 o 34 años. ¿Ve? Esos cortos años de la vida del Señor Jesús en el mundo, la época del Hijo de Dios. Y la tercera es la época del Espíritu Santo en la cual nosotros estamos viviendo. Desde el día de Pentecostés, viniendo el Espíritu Santo al mundo para morar en cada creyente. Estamos todavía en la época del Espíritu Santo. Entonces, decirle a un nuevo creyente que tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo es un tremendo error, porque aquí, como acabamos de ver en Efesios capítulo 1, nos dice la palabra de Dios, en el cual también desde que creísteis, versículo 13, en el cual, o sea, en el Señor Jesús, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, aquí no dice desde que hablasteis en lenguas, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. De ninguna manera. Ese es un invento de las iglesias de estilo pentecostal. Como, como estaba explicando antes, ellos le dicen al creyente que tiene un tiempo en el Señor, tal vez se convirtió a Cristo un mes atrás. Entonces le dicen, muy bien, hermanito, tú aceptaste a Cristo hace un mes. Perfecto, ya tú eres un hijo de Dios, pero quiero explicarte, si nadie te lo dijo antes, yo te lo digo ahora, quiero explicarte que todavía te hace falta un segundo paso, y ese segundo paso es, tú tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo. Y te voy a mostrar en el libro de Hechos, capítulo 2, mira, los creyentes fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Entonces, tú tienes que pedirle a Dios que te bautice con su Espíritu Santo, porque la prueba de que tú serás bautizado será, hablarás en lenguas. Entonces, cuando ya tú hables en lenguas, quiere decir que ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Y no puede haber algo más dañino que esa enseñanza para el nuevo creyente en Cristo. Completamente dañino eso, enseñarle así. El creyente comienza a pensar que todavía le falta algo. Y la Biblia dice que al creer en Cristo nosotros estamos completos en Él. No nos falta nada al creyente, al que ha creído en Cristo, no le falta nada, dice en Colosenses, dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
La Biblia dice, vosotros estáis completos en Cristo al, al creer en Él. Pero viene un hermano pentecostal y le dice, hermano, tú no estás completo, te falta algo, tienes que hablar en lenguas. Y cuando hables en lenguas, recién estarás completo. Es por eso que damos tanto énfasis de corregir este error para que nosotros no caigamos en semejante equivocación. Estamos leyendo en sus hojas de Efesios 1 y el versículo 13, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí no nos dice desde que hablasteis en lenguas, sino desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está, ahí está. Por eso es que decimos enfáticamente, la persona que se convirtió a Cristo, es decir, que puso su fe en el Señor, desde que puso su fe en el Señor Jesús, allí esa persona viene a ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, examinemos un poco el significado de haber sido sellado con el Espíritu Santo. Nosotros no entendemos bien el significado de haber sido sellado. ¿Por qué? Porque nosotros el día de hoy utilizamos un sello para los documentos. Las, las instituciones o las autoridades hacen un documento escrito y al final ponen un sello. Ahora ya está dejando de usarse, ¿no? Todo se está volviendo digital, un sello computarizado. Pero bueno, todavía ese es el significado actual. El sello sirve para autenticar un documento. Ahí está. Autenticar cierto documento. Eso significa sellar el día de hoy. Pero en el tiempo antiguo, en el tiempo del inicio de la iglesia, el sello tenía un significado bastante diferente. Aquello que había sido sellado significaba nadie puede tocar esto que ha sido sellado. Por ejemplo, pusieron el sello de Pilatos, ponían una arcilla, taparon el sepulcro, bueno, el sepulcro ya estaba tapado con la piedra, una piedra redondeada, tapando la entrada del sepulcro del Señor Jesús, una roca muy pesada. Entonces lo que mandaron a hacer es, bueno, eso no lo hacían normalmente, pero los fariseos pidieron a Pilato que fuese sellada la entrada del sepulcro y que pusieran una guardia romana, soldados para cuidar varios días. Entonces ponían una especie de arcilla, una como igual a la arcilla de hoy día, ¿no? Pero cierta arcilla especial. Y ahí ponían el sello, era del anillo de la autoridad, ponían el sello, en ese caso fue el sello de Pilatos, en esa arcilla, de tal manera que si alguien movía esa piedra, se rompía el sello. Y si el sello del gobernador se rompía, los soldados que cuidaban el sello iban a la muerte, los mataban como castigo de haber permitido que el sello fuese quebrado. Ese era el significado del sello antiguo, diferente al sello de hoy. Quería decir, lo que está sellado por la autoridad, nadie lo puede tocar. Tiene en sí, el sello tiene en sí la autoridad suprema del que lo ha sellado. Y es intocable, nadie puede tocarlo. Igual, por ejemplo, un documento que llevaba un mensajero, ¿no? Digamos, un pergamino envuelto y al ser envuelto quedaba sellado, lacrado, dicen también a veces. Y entonces ese correo, ese mensajero, recorría grandes distancias hasta entregarle
el mensaje, el pergamino sellado. El sello no podía romperse y se lo entregaba al destinatario. Entonces él terminó la misión encomendada, pero el mensajero no podía abrir la carta para él poderla leer. Estaba prohibidísimo, porque si él trataba de abrir la carta, el sello se rompería. Y si el sello se rompía, él iba a la muerte. Esa era la ley romana. Bajo pena de muerte, nadie podía tocar aquello que estaba sellado. He ahí ese significado. Intocable lo que ha sido sellado. Pertenece a la autoridad y nadie lo puede tocar porque ha sido sellado. Entonces, otra vez, en sus hojas, Efesios 1, versículo 13, en el cual también, desde que creísteis en el Señor Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted, desde el momento que creyó en Cristo, querido hermano, querida hermana, usted ha sido sellado en ese momento de poner su fe en Cristo. Ahí usted fue sellado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Eso qué significa? Esta persona es propiedad intangible de Dios. Significa Dios ha puesto su sello. Imagínense lo que Pilatos había sellado. Si se quebraba eso, la persona encargada iba a la muerte por dejar quebrar el sello. Morían. Usted ha quedado sellado como propiedad de Dios. Y en realidad eso es un sello eternamente ha sido sellado. Usted que ha creído en Cristo. Todos los que hemos creído en Cristo fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Nadie puede tocarle a usted porque usted pertenece a Dios. Y Dios ha colocado en usted la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Dios lo ha colocado en usted, en su alma, en su cuerpo, significando esta persona pertenece a Dios. Nadie puede tocar a esta persona. Satanás no puede tocar a este creyente porque este creyente es propiedad de Dios mismo. Así que usted, en el momento mismo de creer en Cristo Jesús, quedó sellado eternamente. Eternamente usted ha sido sellado como propiedad intangible de Dios. Ese es el significado de haber recibido el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. Muy bien, ahora entonces volvemos al capítulo 1, donde estamos estudiando. Ahora vamos al versículo 6, capítulo 1, Actos 1, 6. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y aquí en esta pregunta de los apóstoles al Señor Jesús, tenemos bastante por explicar en cuanto a la pregunta que ellos tienen. El hecho de que pregunten nos muestra mucho acerca del pensamiento de los 12 apóstoles. ¿Por qué razón? Debemos ir explicando esto, queridos hermanos. En el tiempo del Antiguo Testamento, la existencia de la iglesia que somos nosotros, la existencia de un pueblo nuevo de Dios que se llamaría la iglesia, no estuvo explicado en el Antiguo Testamento. Eso fue un misterio que ellos no lo sabían.
que iba a surgir un pueblo nuevo de Dios, un pueblo de Dios. Y peor aún para ellos, para su entendimiento, de que este pueblo nuevo de Dios surgiría en su mayor parte de las naciones gentiles. En el pensamiento de los 12 apóstoles, prácticamente no cabía la idea de que Dios levantaría un pueblo fuera de su pueblo santo Israel. En el pensamiento de ellos, el pueblo santo en medio del mundo entero era Israel y no había otro, no había ninguna otra nación que se pudiera acercar a Dios. ¿Y saben qué? Ese pensamiento de ellos era cierto. Así era en ese tiempo. Pero ahora Dios hace un tiempo nuevo, produce Dios a través del surgimiento de la iglesia. El problema es que ellos no lo sabían. Ellos, los apóstoles, los 12, no sabían todavía que Dios estaba haciendo nacer a su iglesia. ¿Y por qué no lo sabían? Porque Dios no les explicó nada, porque la iglesia fue un misterio escondido en el tiempo del Antiguo Testamento. Recién, justamente es en este libro, el libro de Actos, recién es donde ellos empiezan con bastante dificultad, empiezan a comprender que ahora Dios hace un cambio enorme. Su palabra, su salvación comienza a correr también hacia las naciones gentiles. Nosotros somos una nación gentil. ¿Qué significa gentil? Significa todo aquel habitante del mundo que no pertenece a la sangre de Israel. O sea, mejor dicho, todos los que no son judíos. Entonces Dios divide el mundo tajantemente en dos partes. Los judíos y los gentiles. Los judíos y todo el resto del mundo son llamados gentiles. Ellos, con mucha dificultad, comenzaron a entender el propósito de Dios. El propósito de Dios ahora era que los gentiles vendrían al conocimiento de Dios. Algo que nunca lo habían visto antes ellos. Y entonces fue una sorpresa enorme en el pensamiento de los judíos, de los apóstoles, una tremenda sorpresa llegar a entender que el propósito de Dios era hacer surgir un pueblo en medio de los gentiles. Por eso le preguntan ellos, versículo 6, entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Ahora fíjense, ellos no saben nada de algo que se llamaría la iglesia. Ellos no dicen, Señor, ¿en qué momento comenzará tu iglesia en el mundo? Ellos no preguntan así. O por lo menos preguntarían, Señor, ¿cuánto tiempo durará tu iglesia en el mundo? Ellos no preguntan eso. No saben nada de algo que Dios ya lo estaba comenzando, que se llamaría después la iglesia, pero ellos no lo saben. Ahora, nosotros podemos pensar lo siguiente, ¿no? ¿Y cómo Dios hace eso? Que Dios les hace trabajar en algo que ellos no lo entienden y les manda a predicar el evangelio sin que ellos entiendan que se estaba formando lo que se llama la iglesia. Bueno, Dios sabe lo que hace. Dios sabe perfectamente bien lo que Él hace. Y una de las cosas que Dios hizo es no enseñarles nada acerca de la iglesia. ¿Por qué? Y la razón es esta. No lo iban a entender. En ese momento no lo podían entender. Ahora, el libro de Actos abarca más o menos como 30 años. Se tardaron todo ese tiempo para que recién entendieran con toda claridad el misterio de Dios llamado la iglesia.
Si usted le quiere enseñar trigonometría a un niño de 8 años, bueno, el niño de 8 años ya está aprendiendo un poquito de matemática, ¿no? Aritmética, suma, resta, multiplicación, división. Entonces, a los 8 años, él aprende de manera básica sumar, restar, multiplicar, dividir, aritmética básica. Todavía no le vamos a enseñar geometría analítica a un niño de 8 años. Todavía no le vamos a enseñar cálculo diferencial, cálculo integral o trigonometría. No, no es el momento todavía. Cuando ya esté en segundo o tercero de secundaria, aprenderá trigonometría. Así entonces, los apóstoles, aunque el Señor Jesús les hubiera explicado, miren, va a surgir, Dios hará surgir en medio del mundo un pueblo nuevo de Dios, pero no de la nación judía, sino de las naciones gentiles. Dios hará surgir un pueblo nuevo, la iglesia. Ellos no iban a entender eso, no podían entenderlo. Como digo, un niño de 8 años recién aprende a sumar, restar, multiplicar, no puede entender cálculo diferencial o integral, todavía no. Entonces, los apóstoles todavía no lograrían entender lo que sería la iglesia. Por eso Jesús ni siquiera trató de explicarles lo que sería un poco más adelante la iglesia. Entonces, la pregunta de ellos muestra su ignorancia en cuanto a la iglesia. Ni mencionan. Ellos dicen el reino. Le preguntan sobre el reino. Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cuál es la idea de ellos? La idea de ellos es la idea de las profecías del Antiguo Testamento. Vendrá el Mesías de Israel, enviado por Dios mismo. Aquel Mesías quiere decir el rey, porque Mesías envuelve la idea de un rey, ¿no? Mesías quiere decir el ungido. Y el ungido, para ellos, el ungido es el rey. Entonces, automáticamente la idea del Mesías de Israel significa el rey de Israel. Y no solo de Israel, el rey para todo el mundo. Todo eso estaba profetizado en la Biblia y ellos sí sabían eso sí lo sabían. Dios enviará su Mesías, el Mesías divino, y ese Mesías enviado de Dios libertará a Israel del yugo de los romanos y de otros imperios. Y además, no solo eso, reinará sobre el mundo entero, estableciendo su trono en Jerusalén. Entonces, ese era el pensamiento de ellos. Ya sabían que Jesús era el Mesías, ya lo habían comprendido muy bien, sobre todo con la resurrección, ¿no? Hablamos de la resurrección el domingo anterior. Comprendieron perfectamente bien que Cristo era el Mesías de Dios. Pero entonces la pregunta de ellos es natural. Y Jesús está ya por volver al cielo, pero ellos le preguntan, intrigados le preguntan, Señor, ¿y qué hay de tu reino? Tú eres el Mesías, ya sabemos, pero en la Biblia dice que el Mesías, o sea, tú, tiene que reinar y poner su trono en Jerusalén y reinar sobre el mundo entero. ¿Y qué hay de esto, Señor? Están intrigados, por eso, ¿no? Versículo 6. Le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Porque ellos ven que Jesús ya se va al cielo. Intrigados le preguntan, Señor, ¿en qué momento te sientas en el trono de Jerusalén para reinar? ¿Qué hay sobre tu reino, Señor? Y la respuesta de Jesús, versículo 7, y les dijo, no es vuestro saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y habiendo dicho estas cosas, mirándole ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Habiéndoles dicho estas cosas, el Señor asciende a su Padre, es llevado al cielo. La respuesta de Jesús no es una respuesta en realidad, porque Jesús no les contesta en qué momento Él va a tomar su trono y sentarse a reinar. No se los dice. Más bien les dice, no les corresponde a ustedes saber en qué momento yo voy a reinar. Eso les dice. No les corresponde a ustedes saber en qué momento yo voy a reinar. Es como un niño que le pregunta al papá, papá, te vas de viaje, pero ¿cuándo regresas? Y el papá les va a decir, mira, hijito, yo no te voy a decir cuándo regreso. Solamente te puedo decir que no voy a demorar mucho. Pronto regreso. Pero no te voy a decir qué día exacto yo voy a regresar. Eso es, el Señor no les contesta en qué momento va a reinar Él. Ahora, otra vez, no están preguntando ellos sobre la iglesia o sobre el evangelismo mundial. No saben nada del evangelismo mundial. No saben nada de que el evangelio ahora, el evangelio concentrado en Israel, el evangelio perteneciente a los judíos, exclusivo de los judíos, el evangelio, ni se imaginan que ahora saldrá el evangelio para cada nación, para cada habitante de este mundo, para los gentiles. Y entonces todavía ignoran completamente el misterio de Dios llamado la iglesia. Leemos de nuevo la respuesta de Jesús, verso 7, y les dijo, no es vuestro saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Les está diciendo, miren, ¿en qué momento yo reinaré poniendo mi trono en Jerusalén? A ustedes no les corresponde saber en qué momento. ¿Saben por qué? Porque solamente pertenece saber ese tiempo a Dios el Padre. Los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y esta palabra, las sazones, cuando alguien prepara una comida, ¿no? Llega el momento en que ya tiene la sazón adecuada. Por ejemplo, según dice yo no sé cocinar, pero según veo que los que cocinan ponen, por ejemplo, el pollo para hornearlo, ¿no? Le ponen su salsa, su aderezo, lo ponen a que se remoje, creo que toda la noche lo dejan remojando. Entonces, durante toda la noche el pollo absorbe la sazón necesaria. No le ponen la sazón 5 minutos antes de meterlo al horno. Le ponen la sazón para que se remoje toda la noche. Entonces la sazón quiere decir ya está listo. Esa es la palabra que el Señor utiliza. No es vuestro saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O también cuando meten al horno, en la panadería, meten, digamos, un pastel especial, ¿no? Y eso tiene su tiempo de hornearse, su temperatura, por ejemplo, 200 grados. 200 grados, 45 minutos. No le pueden poner 30 minutos porque todavía no está listo. No, tampoco le pueden poner 1 hora porque se quemaría. Eso tiene la sazón exacta. ¿Cuánto es la sazón? 45 minutos de horneado. Llega el tiempo, 45 minutos, ya. Apaguen el horno, saquen de ahí o dejen lo que se enfríe simplemente. Ya está en su sazón. Y a eso se refiere la sazón del tiempo, porque aquí menciona el tiempo, la sazón de los tiempos.
que los tiempos ya estén listos para la venida de Cristo a reinar. Y esta vez sí, a reinar, a poner su trono en Jerusalén, a reinar sobre el mundo entero. Porque ellos le han preguntado sobre eso. ¿En qué momento te sientas en tu trono para que reines sobre el mundo entero? Y Jesús les dice, a ustedes no les toca conocer las sazones de los tiempos. Dios, el Padre, es el único que sabe en qué momento está lista la sazón del tiempo para que el Señor Jesús descienda otra vez al mundo, esta vez ya no para que lo crucifiquen, para que pueda reinar soberanamente sobre el mundo entero. Las sazones del tiempo que solamente Dios ha establecido. Y ahora en el versículo 8, el Señor Jesús les da una idea general de la tarea que les está dejando a ellos. Y ahí están entonces los apóstoles, ¿no? Que se han juntado y están juntos en el momento que el Señor Jesús asciende al cielo. Y estas son las últimas palabras del Señor Jesús, versículo 8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es algo que ellos todavía lo ignoran. No conocen con exactitud la tarea que el Señor Jesús les está dejando. Y como vuelvo a decir, Jesús no les explicó con toda exactitud la tarea que tenían. Dios sabe por qué no les explicó nada sobre el misterio de la iglesia. Bueno, una de las razones es la iglesia era algo tan nuevo para ellos que no lo iban a entender. No lo iban a entender. Tenía Jesús que dejar que poquito a poco ellos lo entiendan. Además, iban a ser instruidos por el Espíritu Santo. Y nosotros encontramos en el momento de la última cena, eso está en el libro de Juan, el Señor les dice en la última cena, que es el último día con ellos, ¿no? Les dice, el último día antes de ir a la cruz, Jesús les dice, aún todavía tengo muchas cosas que enseñaros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Tengo bastantes cosas para enseñarles a ustedes. Ahora, era el último día con ellos antes de ir a la crucifixión, la última cena. Pero Jesús les dice, tengo todavía mucho por enseñarles, pero ahora no podéis sobrellevar. Es decir, si yo trato de enseñarles lo que va a venir, ustedes no lo van a entender, pero les voy a enviar el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Ahí está la respuesta. Jesús no les explicó sobre el misterio de la iglesia que iba a comenzar, pero sí les dejó el Espíritu Santo. Justamente el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo. Sí les dejó el Espíritu Santo para que Él, el Espíritu de Dios, les enseñase poquito a poco ese nuevo misterio de Dios que se llamaría la iglesia. Y en el versículo 8 Jesús les explica la enorme tarea de llevar el evangelio al mundo entero. Son apenas 12 personas, los 12 apóstoles. Bueno, para ser más exacto, ya no eran 12, eran 11. Recordemos que Judas ya no estaba con ellos. Entonces, pero formaban la parte completa de los 12 apóstoles. Y la tarea, enorme tarea de llevar el evangelio al mundo entero, descansaba sobre los hombros de estos 12 apóstoles.
y ellos están intrigados todavía, y el Señor Jesús, en pocas palabras, les explica el deber que ellos llevarán. Verso 8, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Ahí está Pentecostés, ¿no? Muy próximamente. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Llevarán ustedes, los 12, el testimonio mío, el testimonio del Evangelio. Y llevarán ese testimonio del Evangelio y de Cristo aquí en Jerusalén y más allá en toda Judea y más allá en Samaria. Y en realidad ustedes llevarán el Evangelio hasta lo último de la tierra. Si bien es cierto que los 12 ya no pudieron llevar hasta lo último de la tierra, claro, pero los 12 sí podían llevar el Evangelio a aquellos que enseñarían el Evangelio a otros, y ellos a otros, y ellos a otros, y ellos a otros, cuando haya de llegar hasta lo último de la tierra. Entonces la tarea de los apóstoles era ser testigos del Señor Jesús en el mundo entero. Eso era, en resumen, la tarea que el Señor Jesús les dio, ser testigos de Jesús hasta el final del mundo. Y luego es llevado al cielo, y habiendo dicho estas cosas, mirándole ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y seguimos leyendo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos. O sea, dos ángeles, pero son llamados varones, ¿no? En forma de hombres. Versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén, del monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados, subieron al cenadero, donde estaban Pedro y Santiago, y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, y Simón el celador, y Judas, hermano de Santiago. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es el día que el Señor deja este mundo, y los ángeles, 2 ángeles, se presentan con vestidura blanca y les dicen, pero no se queden mirando al cielo. Este mismo Jesús volverá de la misma forma allí. Hoy día ha subido en medio de las nubes. Un día volverá de allí, de en medio de las nubes, descenderá del cielo igualito como se acaba de ir. Entonces ellos volvieron a Jerusalén y estaban perseverando en oración, esperando la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuántos días pasaron desde que él se fue al cielo hasta el día de Pentecostés? Pasaron 10 días, 10 días. Entonces, desde la resurrección de Jesús hasta que se fue al cielo, 40 días. El Señor estuvo 40 días apareciéndoseles a ellos muchas veces. Ya no estaba al lado de ellos. Ya no estaba día y noche comiendo, durmiendo con ellos. Ya no. Aparecía y desaparecía con cuerpo resucitado durante 40 días. Y luego se fue al cielo, lo que vemos aquí. Y después ellos continuaron en oración 10 días más. Y allí, 10 días más, y vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ahora vamos a terminar con un pequeño análisis de lo que sucedió a partir del versículo 15. Vamos a leer el verso 15.
Y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los discípulos, dijo, el número de nombres de los que estaban juntos era como de 120. Varones y hermanos, era menester que se cumpliese esta escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue el guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Este pues adquirió un campo con el salario de su iniquidad y colgándose reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. Lo que había hecho Judas es, después de haber vendido, después de haber vendido a Jesús al precio de 30 monedas de plata, ¿qué es lo que hizo? Su conciencia le atormentaba. Pero si su conciencia le atormentaba, entonces ¿por qué le vendió? Bueno, y agarró ese dinero y compró un campo, dice aquí, y se ahorcó en aquel campo. Colgándose, se reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. Así terminó la vida de Judas, Judas Iscariote. Y esto fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo sea llamado en su propia lengua Acéldama, esto es, campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Ahora, en este momento, el apóstol Pedro, que era el líder natural de los 12, siempre había sido el líder de los 12, Pedro. Aquí está un ejemplo de lo que hemos dicho, de lo que hemos enfatizado bastante. No es un libro de enseñanza doctrinal, el libro de Hechos, sino enseñanza histórica, un registro histórico del inicio de la iglesia. Y aquí justamente sobreviene un error de parte de ellos, de parte de Pedro, ¿no? El líder de los 12 apóstoles, comete un error. Y es un error importante, digamos así. Vamos a leer, ¿no? Versículo 21. Conviene pues que de estos varones que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue tomado arriba de entre nosotros, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, que se llama Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál has escogido de estos dos, para que tome parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó por prevaricación Judas para irse a su propio lugar. Y les echaron las suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahí está con exactitud los 11, ¿ve? Porque ya no eran 12. Entonces fue contado, Matías fue añadido a los 11 apóstoles para que se complete el número de 12. Pero este fue un tremendo error. Pedro leyó la profecía de los Salmos en cuanto a que Judas tenía que ser reemplazado por otro apóstol, lo cual era cierto, sí. Judas necesitaba ser reemplazado por un apóstol. Muy cierto, según la profecía de Salmos. El problema es que no lo hicieron como debía hacerse. Cometieron varios errores. El primer error fue el apresuramiento. Fíjense, desde que Jesús ascendió al cielo hasta el día de Pentecostés, solamente pasaron 10 días. Entonces, ¿cuánto tiempo esperó Pedro, el apóstol, para
elegir a un sucesor de Judas. ¿Cuánto tiempo esperó? Menos de 10 días, menos de 10 días. Ahora, cuando una iglesia se queda sin pastor y necesita un nuevo pastor, nunca se elige un pastor nuevo en menos de 10 días. Nunca he visto que se haga de esa manera. La iglesia comienza a orar y los hermanos oran continuamente para que Dios traiga un pastor nuevo dentro de la voluntad de Dios. Y eso no se hace en 7 días ni en 10 días. Eso se hace con un tiempo de oración, orando de manera bastante cuidadosa. Y por lo general pasarán, digamos, mínimo 2 meses, mínimo, 2 meses, 3 meses. A veces pasa más de un año para conseguir un nuevo pastor. No se elige un nuevo pastor en menos de 10 días. Nunca se hace así. Pero Pedro lo hizo. De una vez, ya. Como en el libro de Salmos dice, un nuevo apóstol, ya. De una vez, hoy día, un nuevo apóstol. Ese fue el primer error, el apresuramiento. El apresuramiento. Y dice la Biblia en el libro de Timoteo, no impongas las manos con ligereza a ninguno, porque imponer las manos significaba justamente establecer un nuevo pastor. Y Pablo le dice a Timoteo, no impongas las manos con ligereza a ninguno. Pero Pedro el apóstol, en Actos capítulo 1, elige un nuevo apóstol, ni siquiera un nuevo pastor, sino un nuevo apóstol. Elige Pedro con ligereza. Y la Biblia dice, no con ligereza. Ahí vemos un ejemplo muy claro de que el libro de Hechos no es enseñanza de doctrina, sino es el registro histórico de los comienzos de la iglesia, entre los cuales están aún los errores que ellos cometieron. Señalaron a dos, José, que se llama Barsabás, y el otro que que su sobrenombre era Justo, y también a Matías, Justo y Matías, ellos dos. Y orando dijeron, verso 24, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál has escogido de estos dos. El problema es que Dios no había escogido a ninguno de los dos. Ese era el problema. Y el error viene del apresuramiento de Pedro. Dicen, Señor, muéstranos cuál de los dos. Pero Dios no había escogido ni a Justo ni a Matías para ser el nuevo apóstol. Ahora, aunque no hay una indicación exacta en la Biblia de quién fue el reemplazante de Judas, no hay un versículo que diga este fue el reemplazante de Judas, pero todo indica que el reemplazante de Judas llegó a ser el apóstol Pablo. Y a Pablo no lo colocaron ellos. Pablo vino años después, todavía vino Pablo a ser establecido como apóstol. Pasaron años enteros. Y entonces ahí sí fue la mano de Dios mismo el reemplazante de Judas. Y este gran error, otro error más. ¿Qué hicieron? Versículo 26. Y les echaron las suertes. Y cayó la suerte sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Saben que Matías, el supuesto nuevo apóstol, ni una sola vez es mencionado en todo el resto de la Biblia? Ni una sola vez se le vuelve a mencionar al supuesto nuevo apóstol llamado Matías. Y ahí está la prueba de que fue simplemente un error. Otro error, le echaron las suertes. Imagínense que el pastor de una iglesia sucedió algo, supongamos falleció, tenía su edad, algo pasó, accidente, bueno, falleció el pastor que la iglesia tenía durante años. Y supongamos que hiciera la iglesia
aplicando supuestamente como doctrina lo que está en Hechos, como hacen algunos, ¿no? Ahí están las lenguas. Por lo tanto, tú, hermanito, tienes que hablar en lenguas, aplicándolo como si fuese doctrina. Entonces, supongamos, después que falleció el pastor anterior, en una semana nomás, después la iglesia elige un pastor nuevo y traen a dos candidatos. Y ellos dicen, Señor, oran, muéstranos cuál de los dos. Y entonces entre los dos candidatos hacen un sorteo. Y el que sale sorteado, ese va a ser el nuevo pastor. Qué absurdo sería eso. Elegir un nuevo pastor mediante sorteo. No se hace así. Primero se ora un cierto tiempo, no una semana, se ora bastante tiempo. Toda la iglesia ora por un nuevo pastor. Y cuando ya hay un candidato, digamos así, la congregación lo elige por medio de un voto. Y Dios manifiesta su voluntad, ¿no? Pero no por sorteo. ¿Se dan cuenta el error que hay aquí? Muy bien, hasta ahí hemos llegado el día de hoy y la próxima semana entraremos al capítulo 2 de esta enseñanza tan interesante en el libro de Hechos. Les invito a orar un momento. Gracias, Señor, Padre Celestial, por todo lo que tú nos vas enseñando a través de tu palabra, Señor. Nos es tan necesario aprenderla, todo lo que está escrito allí, incluyendo los errores que cometieron, están puestos allí en tu palabra para que nosotros sepamos todo lo necesario. Gracias, Señor Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.